Buenos días, chicos. Vamos a dar inicio a la clase de lenguaje y comunicación 2. El día de hoy vamos a realizar una lectura de un cuento de un escritor costarricense y el cuento se llama El Clis de Sol de Manuel González Celedón, donde vamos a aplicar un texto discontinuo que es la tabla comparativa. Recuerden, la tabla comparativa es muy parecida al cuadro de doble entrada, sin embargo tiene sus propias diferencias porque solamente se tiene información que se requiere de manera horizontal, es decir, en las filas falta la columna es la que cada uno de los que lo van a realizar llenan la información con lo que se solicita y lo que consideran prudente. Vamos a realizar esta lectura, muchachos, para que se pueda realizar la actividad. La comparto con ustedes. La tienen ahí presente. El cuento se llama El Cris de Sol de Manuel González Celedón y este cuento, les decía, pertenece, les doy una explicación, le pertenece a la corriente realista, pero dentro de su variante del costumbrismo. Y se le llama costumbrismo porque se emplean palabras de uso regionalista. Los regionalismos son palabras que se utilizan en alguna región determinada y por eso ustedes que ven aquí en rojo algunas palabras, por ejemplo, Cachera es un apellido, pero las otras, ñor, getaza, decilo, aquí tenemos otras, rirmi, probe, ignorante, pión, onde, ministro, son palabras que podemos a la mayoría de ellas entenderle, aunque estén mal dichas, y es que se está hablando de otro lugar, pero además de una condición social baja en un pueblo, entonces las palabras se van deformando. Sin embargo, aquí esta palabra, la que aparece con mayor frecuencia, la de ñor, nosotros también la aplicamos aquí. ¿A qué se le llama ñor? A un señor. A un señor, pero le decimos señor nada más por decirlo, pero sí lo sabemos pronunciar bien. Cuando se debe, pues decimos señor en lugar de ñor, y la mayoría dice señor más que ñor. Entonces vamos a ver aquí este cuento. Vamos a aplicar la misma técnica que habíamos hecho en la clase anterior del cuento de El Ruiseñor y la Rosa. Empiezo con la lectura. Si alguno de ustedes quiere participar, pues me interrumpe en el momento y dice yo continúo y le cedemos la palabra. Si alguien más quiere continuar con la lectura, le dice al compañero continúo. Si quien está leyendo ya quiere dejar de leer, dice hasta aquí alguien más lee y entonces continúa otro compañero o nuevamente retomo la lectura. Entonces sería interesante que pues se pudiera leer entre más compañeros del grupo para que le demos fin. Es un cuento realmente corto. Creo que es un poco más corto que el cuento del Ruiseñor y la Rosa, que tampoco era extenso. ¿Sí quedan claras las indicaciones, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Entonces empiezo en el momento que ustedes así lo consideren. Por favor, me dicen yo continúo. El Clis de Sol, Manuel González Celedón. No es un cuento, es una historia que sale de mi pluma, como ha ido brotando de los labios de ñor Cornelio Cachera, que es un buen amigo de tantos como tengo por esos campos de Dios. Me la refirió hará 5 meses y tanto me sorprendió la maravilla que juzgo una acción criminal el no comunicarla para que los sabios y los observadores estudien el caso con el detenimiento que se merece. Podría tal vez entrar en un análisis serio del asunto, pero me reservo para cuando haya oído las opiniones de mis lectores. Va, pues, monda y lironda la consabida maravilla. Señor Cornelio vino a verme y trajo consigo un par de niñas de 2 años y medio de edad, como nacidas de una sola camada, como él dice, llamadas María de los Dolores y María del Pilar. Ambas rubias como una espiga, blancas y rosadas como durazno maduro, y lindas como si fueran imágenes, según la expresión de señor Cornelio. Contrastaba la belleza infantil de las gemelas con la sincera incorrección de los rasgos fisonómicos de señor Cornelio, feos si los hay, moreno subido y tosco hasta lo sucio de las uñas y lo rajado de los talones. Naturalmente, se me ocurrió en el acto preguntarle por el progenitor feliz de aquel par de boquirrubias. El viejo se chilló de orgullo, retorció la jetaza del pejibaye rayado, se limpió las babas con el revés de la peluda mano y contestó: pues yo soy el tata, más que sea feo el decirlo. No se parecen a yo, pero es que la mama no es tan peor, y para el gran poder de mi Dios no hay nada imposible.
Pero dígame, señor Cornelio, ¿su mujer es rubia o alguno de los abuelos era así como las chiquitas? No, señor, en toda mi familia no ha habido ninguna gata ni canela. Todos hemos sido acholaos. Y entonces, Yo sigo. sí, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se explica a usted que las niñas hayan crecido con ese pelo y esos colores? El viejo soltó una estrepitosa carcajada y enjarró y me lanzó una mirada de soberano desdén. ¿Desde que se ríe, señor Cornelio? Ah, no, ¿de qué se ríe, señor Cornelio? Eh, pues no había de rirme, don Magón. Cuando veo que un prove ignorante como yo, un ¿qué? Campiruso peón, sabe más que un hombre como usted, que todos dicen que es tan sabido, tan leído y que hasta hace leyes donde el presidente con los ministros, ay, me confunde mucho. A ver, explíqueme eso. Ahora verá lo que fue. Señor Cornelio sacó de las alforjas un buen pedazo de sobado, dio un trozo a cada chiquilla, arrimó un taburete en el que se dejó caer satisfecho de su próximo triunfo. Se sonó estrepitosamente las narices, tapando cada una de las ventanas con el índice respectivo. Restregó con la planta de la pataza derecha limpiando el piso, se enjugó, ¿sí? Con el revés de la chaqueta y así principió su explicación en estos términos. ¿Usted sabe que ahora en marzo hizo 3 años que hubo un clis de sol en que se oscureció el sol en todo el medio? Bueno, pues como unos 20 días antes, Lina, mi mujer, salió habilitada de esas chiquillas Dende. Ese entonces le cogió un desasosiego tan grande que yo era cajeta, no había como atajala. Se salía de la casa de día y de noche, siempre espiando para el cielo, ¿sí? Así. Se iba al solar, a la quebrada, al charralillo, ¿sí? Del cerco y siempre con aquel capricho y aquel mal que no había descanso ni más remedio que dejarla a gusto. Ella había sido siempre muy antojada en todos los partos. Vea cuando... Ay, 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 Ya me dejé subirle un poquito. Ujú. ¿dónde me quedé? Aquí. Acá. Ah, sí. Vea cuando nació el mayor que lo mismo, ¿sí? Ah, fue lo mismo, con que una noche me despertó tarde de la noche y... Ay, ¿qué es eso? ¿Me Miso. hizo? Miso. Me hizo eso. Ir a buscarle cojobos de ciruelo, Ciruelo macho. Cojollos de ciruelo macho. eso mero. Peor era que fuera a nacer la criatura con la boca abierta. Le truje, ¿sí? Sí. Los cojobos, después otros antojos, pero nunca la llegué a ver tan desasosegada, ¿sí? Como con estas chiquitas. ¿Quieres continuar? Pues ahora verá, como le iba a decir. ¿Eh? ¿Sí continúas o pedimos que alguien más lo haga o ¿Mande? continúas? Si gusta alguien más, si no, pues ahorita le sigo. ¿Alguien más, chicos? Creo que no. ¿Podrías continuar entonces, por favor? ¿En dónde me quedé? Pues ahora verá. Ah, sí. Pues ahora verá, como le iba diciendo, le cogió para ver el cielo día y noche y el día del clis del sol, ¿sí? Que estaba yo en el breñalillo del cerco, dende, bueno, mañana. Me confunde mucho. Para no cansarlo con el cuento, así siguió hasta que nacieron las muchachitas. Estas no les niego que a yo sí, sí que a yo se me hizo cuesta arriba el velas, canelas y tangalas, pero desde entonces parece que hubieran traído la bendición de Dios. La maestra me la quiere y les cuece la ropa. El político les da sus 5, el cura me las pide para pararlas con aguas de puros linoces y antejuelas en el altar para el corpus. Y para los días de la Semana Santa
las sacan en la procesión, sí, procesión arrimadas al Nazareno y al Santo Sepulcro. Para Nochebuena las mudan con muy bonitos vestidos y las ponen en el portal junto a las tres divinas. Y todos los costos son de bolsa a los mantenedores. Siempre les dan su medio escudo. Gu bien su papel de apeso, ¿sí? U otra buena regalía. Bendito sea mi Dios que las fue a sacar para su servicio de un tata tan feo como yo. Lina hasta que se... Ah, no. Lina hasta que... Ay, Chihuahua. Lina hasta que está culeca con sus chiquillas y Dionde que aguanta, no sé, alabancen. Ya ha tenido sus buenos pleitos con curtidas del vecindario por las malvadas gatas. Interrumpí al señor Cornelio temeroso de que el panegírico, ¿sí?, no tuviera fin y lo hice volver al carril abandonado. Ujú. Bien, pero ¿y de ahí? Ay, ajijo. ¿Y de ahí qué? Pues no ve que fue por ver espiaos la mamá de el Clis. Ah, no, la mamá, el Clis de Sol por lo que son canelas. ¿Usted no sabía eso? No lo sabía y me sorprende que usted lo hubiera adivinado sin tener ninguna instrucción. ¿Pa qué engañarlo, don Magón? Yo no fui el que adivinó el Busiles. ¿Usted conoce a un maestro italiano que hizo la torre de la iglesia de la villa? Un hombre gato, pelo colorado, muy blanco y muy macizo que come en casa desde hace 4 años. No, señor Cornelio. Pues él fue el que me explicó la cosa del Clis del Sol. Muy ¿De Sol? bien, y ahí termina este cuento. Ahorita lo analizamos. Lo que van a trabajar con esta historia es este. Aquí tenemos el cuadro, tenemos un cuadro o tabla comparativa, y la tabla comparativa o cuadro se caracteriza porque en la parte superior, en una fila tiene características narrativas y en la otra características descriptivas, que es lo que queremos obtener de este cuento. Y después ya nada más vienen los espacios donde ustedes van a llenar con esa información. ¿Creen que haya características narrativas? Chicos, Sí, sí, porque es un cuento y un cuento es totalmente narrativo. De un cuento podemos decir quién es el narrador, quiénes son los personajes, cómo son los personajes, en dónde suceden las acciones, que sería el espacio, cuándo sucede, si es que se nombra. O sea, tenemos todas las características de la narrativa que van a ir de este lado. En características descriptivas, ¿hay descripciones? También nos dice cómo son las niñas, nos describe cómo es el papá, cómo es la mamá, así muy de referencia. Al final nos dice cómo es el italiano, nos describe en costumbres, nos describe cómo es más o menos el lugar. Entonces sí hay distintas descripciones y es lo que ustedes tienen que llenar de esta manera. La diferencia entre un cuadro comparativo y un cuadro de doble entrada es que en el comparativo solamente tenemos como aquí la información de izquierda a derecha, características narrativas, características descriptivas. Si fuese de doble entrada, tendríamos una sección que va hacia abajo y tendríamos que poner aquí, por ejemplo, de las narrativas. Características narrativas, narrador, personajes. Y aquí tendríamos que poner en las descriptivas, descripción prosopográfica, descripción etopéyica. Se le da más información y es más precisa porque lo único que se hace es quien está realizando el cuadro llena esos espacios con la información que se les pide. En esto, que es más abierto, ustedes tienen que ir organizándola. Por lo tanto, en un cuadro de doble entrada, más o menos les queda similar la información a todos quienes la realizan. En un cuadro como este, que es comparativo, les va a quedar diferente porque son ustedes quienes deciden cómo organizar la información. Ahora, cuando hablamos acerca de este cuento, les decía al inicio que es un cuento realista porque se apega a la realidad, es costumbrista porque utiliza regionalismos y los regionalismos son las palabras propias de alguna región, por eso se llama regionalismos. Entonces aquí esto costó un poco, la lectura fue complicándola poco a poco por las palabras que se iban utilizando.
Pero ya saltando esa situación, ¿de qué trata el cuento, muchachos? ¿Le lograron entender? ¿No? Para empezar, el clis de sol. ¿Qué creen que sea el clis? ¿A qué se le llama clis en ese lugar? Si nos dicen, ¿cómo? ¿El eclipse? Al eclipse. En una parte nos dice el clis que oscureció el día, o sea, es un eclipse de sol. Y se llama el clis de sol y la historia es donde va un hombre acholao, es decir, moreno oscuro, tirándole a negro, feo, con los talones rajados, con malos modales, va de la mano con dos niñas rubias, güeritas, bonitas, de 2 años y medio de edad, dos gemelitas, y el escritor, que es ahí, al que dice Don Magón, les dice, ah, qué bonitas niñas, ¿y quién es el feliz progenitor? Es decir, ¿quién es el papá? Y el señor Moreno Caco dice, ah, pues, ¿para qué más que la verdad? Yo soy el tata. Tata, pues es papá, sí, yo soy el tata, y de ahí dice, ¿a poco en su familia hay personas rubias o su esposa o familiares? Dice, no, en mi casa todos hemos sido acholados, así todos son morenos oscuros. Dice, ¿y entonces? Y por eso dice, ¿cómo que entonces? Dice, pues es que mi esposa, dice, 20 días antes del eclipse salió habilitada, es decir, salió embarazada y ella vio el eclipse de sol y por eso las niñas son rubias, pero además porque empezó con sus antojos y no estaba tranquila durante todo el día, andaba de mal humor y solo se tranquilizaba si salía de día o salía de noche y se iba por el río, se iba pues a lugares fuera de su casa, con eso se tranquilizaba. Dice, bueno, pero ella siempre ha sido así. Cuando tuvo al hijo mayor, se le antojaban los cojollos de ciruelo macho, es decir, suelos muy de ciruelo macho, pero muy tiernos. Entonces, dice, siempre ha sido así, pues yo la dejaba que se fuera. Y pues nacieron las niñas, pero las niñas se ha traído la bendición porque como son güeritas, todos las quieren. La maestra les hace su ropa gratis. El político siempre les regala dinero. El cura las pide para las ofrendas religiosas y además les regala los vestidos. Y siempre le están dando dinero, dice un peso o más, siempre le regalan, es una bendición de Dios y él agradece que de un padre tan feo, de un tata tan feo como yo, las haya sacado para su servicio y además pues le saca provecho porque todos la quieren, porque son extrañas dentro de un lugar donde todos son morenos y de facciones toscas y ya son finitas y güeras. Y entonces le dice, él dice, bueno, pero pues, ¿y de dónde, no? O cómo sabe que fue por el Clis de Sol? Y dice, me sorprende que usted, que siendo un hombre leído y escribido, no lo sepa y pueda más un prove campiuso como yo, o sea, un pobre campesino. Dice, pues no ve que fue porque la mamá expió el eclipse de sol, el eclipse de sol, y le dice, bueno, yo no lo supe, me lo explicó, dice, ¿conoce el maestro italiano que vino a hacer la torre de la iglesia? Un italiano pelirrojo, güero, de macizo que come en mi casa desde hace 4 años. Dice, no, dice, él fue el que me lo explicó. Entonces, ¿de qué trata el cuento? ¿Sí son sus hijas? Pues no. Si se parece más al maestro italiano que comen de su casa, pues las hijas son del maestro italiano. ¿Y por qué su esposa está con los antojos de querer salirse? Se supone que los antojos es algo que se pueda comer, pero eso de que tengo antojos de irme al río a medianoche, tengo antojos de salirme sola por al campo, pues eso no son antojos. Aquí es cuando nos damos cuenta que no son sus hijas y desde el título, señor Cornelio. Cornelio, cuernos. Siempre cuando dice, ah, pues estás bien Cornelio. Cuando le dice, te están poniendo los cuernos, siempre dicen Cornelio. Entonces, desde el título está indicándonos qué es lo que está sucediendo. Pero aquí también está hablando acerca de las costumbres que se tienen en algunos lugares. Por ejemplo, el eclipse de sol. Muchos dicen que cuando una mujer está embarazada, tiene que cuidarse mucho, tomar precauciones durante un eclipse. ¿Sabían algo de eso? ¿O qué se tiene que hacer? ¿Sí, Dianita? ¿Sí sabes que algo que se tenga que hacer? ¿O qué consecuencias se puede tener si es que no se toman precauciones? ¿Cuáles? ¿Nos podrás compartir? Bueno, por lo que según mi abuelita nos dice, que cuando hay un eclipse se tiene que poner unos seguros en forma de tache, Como cruz. en Ajá. ajá, y si no lo hace,
que el bebé puede nacer con el labio partido o deformado, algo así nos Leporino, decía. el labio leporino, sí, es una tradición que se cree, una creencia, donde dicen que si una mujer está embarazada y hay un eclipse, debe ponerse seguritos en forma de cruz o tache, como nos dice Diana, y un listón, bueno, otros dicen también un listoncito rojo. Otros dicen, aparte de eso, cubrirse completamente con una cobija o algo para que no pueda tocarla el eclipse, porque el niño saldría con labio leporino. Entonces son creencias, eso no es cierto, pero en muchos lugares, en muchos poblados pequeños, en pueblos, sí lo creen y entonces toman esas precauciones. Igualmente, cuando se dice acerca de los embarazos y los antojos, hay un incluso dicho muy popular cuando dice que si no se cumple el antojo de la mujer embarazada, el niño nace con la cara de aquello que se le antojó. Por ejemplo, si se le antoja fresa, si no se las come, pues a lo mejor nace con muchas pequitas. ¿Pero creen que eso sea cierto? Pues no, ya la genética es la genética y no importa qué es lo que se antoje, pero son creencias y por eso lo que puede traer dice que puede causarles dolores. Algunos creen que si el antojo es muy fuerte y no se cumple puede incluso ocasionar un aborto y es por ello que a las mujeres embarazadas se les cumplen los antojos para evitar alguna complicación en el embarazo. Por lo tanto, son cuestiones de costumbres y tradiciones las que se están llevando a cabo. Entonces, en esta historia se juega con esas creencias populares, esas costumbres, pero ahí bien lista la mujer y bien aprovechado el maestro italiano que come en la casa, pues ya que ven los resultados y cómo explicarle al padre que siendo la mamá y el papá morenos oscuros, toscos y feos, tengan hijas güeras y bonitas y rubias, pues entonces les hacen esa explicación de que pues es que la mamá vio el eclipse de sol, o sea, y ver el eclipse pues también cambia las cosas. Entonces lo envuelve y él se lo cuenta al escritor, a don Magón. ¿Creen que le haya creído? No, y por eso en el inicio de la historia dice, bueno, pues yo no voy a juzgar, ya que el lector saque sus propias conclusiones, pero él es el que lo está manifestando. Por lo tanto, aquí vemos, muchachos, cómo es que se está ocurriendo la situación y pues que fue engañado. Le pusieron el cuerno, por eso don Ñor Cornelio, y pues de eso trata la historia. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que van a hacer en las tablas? Van a poner todas las características narrativas que ustedes encuentren, van a quedar en las narrativas y las descripciones que sí las hay varias descripciones, las van a poner para que puedan completar el cuadro de las descripciones. Esta tarea no la van a subir a Classroom, simplemente la van a hacer en su cuaderno. Ustedes sabrán si la hacen o no. Yo recomiendo que sí, porque les decía que con los textos discontinuos y las actividades que hagamos, algunas serán para Classroom, otras no las subirán, pero nos está sirviendo para aplicar lo que vimos, para estudiar. Es un repaso previo examen. Por lo tanto, les recomiendo que sí lo hagan para que vayan sacando las características narrativas, sacando las características descriptivas y tengan muy presente y muy claro cuáles son estas características de esos tipos de textos que ya vimos dentro de los textos continuos. Y así iremos realizando otras actividades con estos textos. Tenemos todavía previo examen las 3 clases de la siguiente semana y después de ello ya nos viene la semana de exámenes. Entonces sí es cuestión de que estén practicando. Ahora, ¿por qué no van a subirla? Porque también he recibido muchos comentarios, como veíamos hace ratito, que no suben las actividades, que hay problemas con la plataforma. Muchos me están diciendo es que no pueden subir, sobre todo las 2 últimas tareas, que es donde más está colapsando, no se puede. Digo, bueno, no entren en pánico, entréguenmela. Y lo que me comentan es que casi a la medianoche o después de la medianoche es cuando pueden enviar. A los que la han enviado, porque sí han enviado, es a esas horas cuando lo están pudiendo hacer. Antes no, y es que es lógico, estamos millones conectados al mismo tiempo, perdón, pues entonces tenemos ahí una saturación en las plataformas, tanto en Zoom como en Classroom. Por lo tanto, no se desesperen, súbanla, tengan paciencia y por ello es que ahorita no les voy a dejar, al menos quizá tampoco el lunes, para que se estabilice, ¿de acuerdo? Y el miércoles les voy a dejar la última actividad. Por lo tanto, si deben actividades, háganlas y súbanlas. En las 2 últimas,
les voy a mantener la calificación de excelencia si su trabajo está bien. En las anteriores tendrá un poco menos de valor porque sí ya son bastante pasadas. Sin embargo, todas van a ser calificadas. Pero el miércoles voy a dejar la última actividad para que le entreguen y empiece yo a sacar ya los promedios de lo que han trabajado. Entonces, por favor, para que sí lo tomen en cuenta y tengan una calificación mayor, los que han entregado todo, pues tendrán sus 4 puntos que van en las actividades, y los que tengan incompleta, pues va a ir disminuyendo y se les va a anexar lo del punto de las asistencias y los puntos del examen. Entonces, por favor, sí tómenlo en cuenta para que puedan obtener una mayor puntuación y su calificación sea mayor. ¿Alguna duda, muchachos? Sí, yo, maestra. Sí, dime, Joshua. Una pregunta, ¿no va a dar guía para el examen? Pues a lo mejor quizá lo hacemos, pero lo vamos a realizar aquí en clase. Voy a hacer como un cuestionario y lo vamos a ir contestando todos. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Bien, entonces esta información, si requieren la información del cuento, la voy a subir a Classroom, pero en la sección del tablón, para que si alguien dice es que no la entendí muy bien qué voy a hacer y quieren consultar nuevamente la lectura la pueden tomar de internet, se llama El Eclipse de Sol, o más fácil van directamente al tablón. En un momento, terminando la clase con ustedes, subo esa información para que la consulten. No la dejo en la asignación de tareas porque ahí todo lo que deje es para entregar una actividad. Y entonces sería como actividad no entregada. Por eso búsquela en el tablón, porque si van a la asignación no va a estar ahí. En el tablón, ahí lo leen, pueden descargarlo para hacer su actividad, o simplemente con la información que ustedes estén recordando en este momento es que pueden realizar su cuadro, su tablita y nada más. Entonces, por favor, háganla lo mejor posible. Pueden utilizar 2 colores de tinta para que no se les se confunda la información, poner las divisiones de los cuadros con colores. Recuerden, la finalidad de los textos discontinuos es que les llamen la atención, que la información que tengan ahí de un vistazo puedan obtener la mayor, valga la redundancia, mayor información, y que les sirva para estudiar. Y eso es lo que estamos haciendo. Están estudiando previo a exámenes con estos textos discontinuos. Entonces, ¿sí queda clara la indicación para el trabajo, muchachos? Muy bien. Entonces, esto sería todo en la clase de hoy, aunque nos quedan algunos minutos. Sería así porque lo que tienen que hacer ya es su actividad, y pues eso lo pueden hacer en casa por si quieren igualmente nuevamente consultar la información. Si no hay ninguna otra duda, pues esto sería todo, muchachos, y nos veríamos la próxima clase el lunes. ¿Dudas? Todo claro. Entonces me despido de ustedes, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos. Un fuerte abrazo para todos. Y no olviden hacer su tarea aunque no vaya a Classroom. Que tengan una excelente tarde y un maravilloso fin de semana. Cuídense mucho, muchachos. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Bye. Hasta luego, maestra. Hasta luego, muchachos.